Los niños todos conocen a un Elías. Habían escuchado, la Biblia hace referencia a 3 Elías. Vamos a ver el primer Elías que todos conocemos. No sé dónde tengo que apuntar. ¿Acá tengo que apuntar? ¿A dónde? No, voy allá. No, pero... Está quieta la pantalla. La Biblia hace referencia al primer Elías. Antes de comenzar, tengo una tarea. Tengo una tarea para todos los conquistadores. Los que se creen conquistadores. Yo soy conquistadora hace 1 año y medio. Y estoy bien pasadita de la edad de conqui. Pero lo soy. Los conquistadores se llenan en el corazón, ¿cierto? En el alma. Para los aventureros también les tengo una tarea. Todos los aventureros que sepan leer y escribir. Tomen una hojita, un lápiz, porque hay un premio al final del sermón. Para todo el que me entregue esta tarea que yo les voy a dar, mientras yo voy predicando de los 3 Elías. Bien. La tarea es que usted anote, escriba todos los versículos que yo voy a mencionar. No solamente los que aparezcan en el PowerPoint, sino los que salgan de mi boca. Usted los escriba, el verso, el libro, capítulo, versículo. Y al final del sermón, usted muestra la hoja. La evaluadora es la conquistadora Emily. Ella va a evaluar la hoja, la cantidad de versículos que usted anotó. Si acierta, se gana ese premio. Ella tiene el premio. Y yo le voy a pasar más premios porque tengo, por si acaso, batimos récord. ¿Ya? Vamos a partir entonces, pues, con Primera de Reyes 18. ¿Ya? No sé si todos conocen la parte más importante que sucedió con Elías. Ahora, ¿Elías quién fue? Un profeta. ¿Para qué el Señor envió a sus siervos los profetas? Para entregar un mensaje. ¿Pero qué mensaje? Gracias, hermana Magdiel. Un mensaje de amonestación, de llamado, de exhortación. ¡Ey, pueblo! Están yendo por el camino equivocado. Vengan para acá. El libro de Reyes, Primera de Reyes 18, habla sobre el llamado que hizo Elías al pueblo de Israel. Y Elías también reinó en el tiempo de esta impía Jezabel y Acab, ella que le encantaba y le fascinaban los dioses. ¿Ya? Entonces, desde Elías 18, desde el verso 20 en adelante, no lo vamos a leer porque estamos cortitos de tiempo, hay hartas reuniones todavía después del sermón. Entonces, podemos ver cuando Elías se paró ante el pueblo y desafió a los dioses de Baal y les hizo construir, ¿cierto?, un altar para que, a ver, el Dios que haga caer fuego al cielo, ese es Dios. ¿Sí? Les pareció justo al pueblo, clamó, bien nos parece. Y ustedes pueden ver continuar la historia que pasaron horas los profetas ya con sus tradiciones de hacerse sangrar, de hacerse cortes para agradar a los dioses, y no cayó fuego del cielo. Empezó a caer la tarde y Elías llamó al pueblo: ya, ahora reconstruyamos el altar del Señor y vamos a poner el becerro aquí. Mandó ¿cuántas veces a poner agua sobre el holocausto? Varias veces, ¿cierto? 3 veces dice. ¿Y qué pasó? Prendió un poquito de fuego, un poquitito. Lo consumió hasta el agua que había quedado en la zanja. El Señor trae a sus profetas para amonestar a un pueblo, para hacerles un llamado. Y llamó a Elías para que amonestara a su pueblo y lo preparase para un reencuentro con el Señor. ¿Cierto?
Entonces Elías, con el Espíritu de Dios, con ese poder, les dice, Primera de Reyes 18, 21, como ya lo tienen, vamos al verso 21. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre Dios opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo. Y si Baal, y después de él. El pueblo se arrepintió, el pueblo reconoció quién es Dios y todos ya sabemos cómo continúa la historia. Se enteró Jezabel, quedó a la escoba, Elías tuvo que huir, sin nada, tuvo que huir. Llegó al desierto, no pudo ir a recoger, pucha, se me quedó el celular, se me quedaron los documentos, tengo que devolverme. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado, a mí sí, que se han devuelto a buscar el celular? Elías no pudo, pero el Señor deja desamparados a sus hijos. Mandó ángeles a asistirlos, no una vez, más de una vez, 2 veces. Habló con él. Vamos a ver que la Biblia hace referencia ahora a un segundo Elías. Vemos el mensaje del primer Elías, ¿cuál fue? Que se volvieran sus caminos al Señor. Pero la Biblia hace referencia a otro Elías. Ese Elías que leímos que Jorge leyó en la lectura bíblica, Malaquías 4:5. Y otros van a buscar Lucas 1:17. Jorge me decía, pero Celeste, que complicáis las cosas. ¿Cuándo la viste 2 versículos? Bueno, el Señor me dijo 2 versículos, porque uno quedaría inconcluso. Entonces, Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el Señor, el día del Señor, grande y terrible. ¿Cómo va a ser ese día? Grande y terrible. Dice más adelante, Él convertirá, el verso 6, el corazón de los padres a sus hijos, y de los hijos volverá a los padres. No sea, advertencia, no sea que yo venga y hiera la tierra con esto. Hay amonestación en los profetas, hay advertencia. Lucas 1:17 nos dice algo bastante similar. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No se está refiriendo a que Elías volvía, está hablando de otro personaje, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo que estuviera dispuesto a recibirle en esa época. ¿Y quién es este Elías? Bien, hermano, Juan el Bautista. El profeta preparó el camino del Señor para su primera venida. Juan el Bautista. ¿Quién es el segundo Elías? Juan el Bautista, la Biblia lo dice. Si bien es cierto, Malaquías 4:5 hace alusión a Juan el Bautista, ¿ya? Se está refiriendo también a otro Elías. Vamos a leer ahora, buscar Mateo 17, 12 y 13, y otros van a buscar Mateo 11 y 14. Mateo 17, versos 2 y 13, y otros van a buscar Mateo 11 y 14. Vamos a leer entonces. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Por tanto, sabemos que quien vino con el espíritu de Elías era Juan el Bautista. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él iba a preparar el camino para un reencuentro con su Dios.
En este caso, en carne y hueso, por primera vez. De hecho, el profeta Isaías ya lo había predicho, otro profeta grande. Vamos a Isaías 40, verso 3. Vamos a leer la profecía de Isaías. Cómo la profecía de Isaías hablaba ya que iba a haber un segundo Elías, anunciando la venida del Señor, que venía otro más grande que él. 43 dice: voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y dónde se cumplió esta profecía? Mateo 3:3 lo dice. Mateo 3. ¿A quién le gustan estas predicaciones que tienen que buscar en la Biblia? Hay unos requisitos en los conquistadores y en las tarjetas de liderazgo, que uno tiene que mostrar habilidad en la búsqueda de la Biblia. ¿Y eso cómo se adquiere? Estas habilidades. Hoy día vamos a practicar harto. Mateo 3:3 dice: el cumplimiento de la profecía de Elías. Pues este es aquel de quien habló el profeta Elías. El profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Vamos a la actualidad. El pueblo remanente había quedado desolado, angustiado con el gran chasco. Una confusión en los estudios de las profecías los hizo creer que venía Jesús por segunda vez. Quedaron en el suelo. No podían entender en qué nos equivocamos. Y el Señor tuvo que enviar un profeta para enderezar los caminos. Vamos a ir al espíritu de profecía. Vamos a leer el testimonio Juan en Cristo nuestro Salvador. Página 43 dice: cuando el Rey del Cielo vino, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino, pero una función específica, para anunciar a los hombres su venida y llamarlos al arrepentimiento. Por eso era el bautismo. Sigue diciendo en el Consejo de Régimen Alimenticio: Juan el Bautista salió ¿con qué? Con el espíritu y el poder de Elías. Nuevamente, ¿para qué? Para preparar el camino del Señor y hacer volver a su pueblo que se haya ido a la sabiduría de los justos. Ahora, mi pregunta es: ¿quién prepara un pueblo para encontrarse con el Señor a su segunda venida? La Biblia hace referencia a un tercer Elías. Malaquías 4:5, cuando dice: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero Malaquías se refería a Juan el Bautista. Pero ese día grande y terrible aún no llega. Entendemos nosotros que ese día grande y terrible es la segunda venida de Jesús. Entonces, aunque la profecía de Malaquías habla de un Elías que iba a preparar al pueblo para su segunda venida, este Elías está relacionado con un evento que está bastante lejano a nuestra cronología humana, está bastante lejano a Juan el Bautista, han pasado 2000 años, ¿cierto? Entonces, Hechos 2:20 nos dice algo sobre ese día grande y terrible. Hechos capítulo 2 verso 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso ya ha ocurrido, ¿cierto? Tenemos los grandes terremotos que azotaron medio continente. Tenemos en el curso de la fe de Jesús está la fecha exacta cuando la luna se convirtió en sangre. Pero seguimos cuestionando: ¿quién es ese Elías que va a preparar ese pueblo para la segunda venida?
¿Quién tiene la respuesta? La tiene Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, escribió en Apocalipsis 14, los versos 6, 8 y 9. Apocalipsis 14, los versos 6, 8 y 9. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Los adventistas que hemos estudiado las profecías, especialmente el mensaje de los tres ángeles, tenemos claro que nuestro mensaje no es cómodo, como una vez predicó Gabriel y habló que el evangelio no era cómodo. El evangelio era incómodo, porque nos llamaba la atención y nos decía cosas que a veces, y muchas veces, no nos gusta escuchar. Entonces, ¿quién está encargado de decir todo eso? ¿Quiénes son estos ángeles de Apocalipsis 14? Vamos a acudir nuevamente al espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, dice: los tres ángeles del Apocalipsis 14 representan... ¿Quiénes son esos ángeles? Aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen. ¿Se quedan sentados? Salen, dice, como agentes suyos, no cualquier agente, agentes comisionados por Dios para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Ahora, el Señor también dice, el Espíritu de Profecía, que el Evangelio se va a terminar de proclamar con el testimonio. Más que decirle: oye hermano, mejor ese hermano se va a dar cuenta viendo nuestro vivir. Y también el mismo Señor dice, porque la hermana White, como no está dentro de la Biblia, ha sido muy criticada y hoy en día sigue siendo puesta en duda su fe. Pero el Señor claramente lo dice. A la ley y el testimonio, dice. Signo de exclamación, dice. A la ley y el testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les amanecía. Entonces, seguimos. La misión del tercer Elías, primero entonces, ¿cuál es? Marcos 16, 15 no dice. Mateo 28, 19 lo dice. Marcos 16, 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hubo un pastor una vez que vino acá y predicó que él, enojado, un día sábado no fue a la iglesia y él estaba en el campo. El pastor, el evangelista, que es ecuatoriano, Luis Velázquez, cuando contaba que estaba en su campo allá, y se fue y trajo su asna, la llevó al ¿cómo se llama? Al río a tomar agua, no fue a la iglesia. Y ese sábado llegó un vecino a pedirle el asna. Oye, préstame tu caballito ahí para arar, mira, aprovechando que ustedes no lo ocupan. Y no quiso trabajar, ¿se acuerdan? Que no quiso el asna trabajar. No quiso. Pero si el Señor en el cuarto mandamiento no dice solamente ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Los animales, dentro de la sabiduría de su creador, también les enseñó que hay un día para descansar. Y saben perfectamente los animalitos qué día es ese. La asna no quiso trabajar ese día. Era su día de descanso. Bueno, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Quiénes son esas personas? Quizás la mayoría de ustedes ya aceptó al Señor en su corazón. Ya se lo entregó un día X, en público, en el bautismo. Ya lo hizo una vez, a menos que usted le quite la palabra. Una vez que usted acepta al Señor en su corazón y acepta ser un miembro, uno más de sus discípulos, un siervo, el Señor le entrega este título. Yo creo, nunca había visto un título más grande, ¿eh? Cuando uno recibe el cartón de su profesión, aparecen 2 o 3 palabras. Pero este título tiene mucho. Primera de Pedro 2:9 nos cuenta el título que recibimos cuando aceptamos al Señor y nos entregamos públicamente a Él. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois. ¡Ay, qué maravilla! Se me ponen los pelos de punta. Linaje escogido. ¿Cómo dice? El Señor dice, mío eres tú, yo te redimí con pinzas. Soy linaje escogido, real sacerdocio. Ni la reina Isabel II puede darnos este título. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por sangre, para que anunciéis. O sea, igual el título hay que ejercer el título, ¿no? Cuando uno tiene un título así, yo soy profesora, tengo mi título, y ejerce, sí ejerce. Ejerzamos este título, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué título más lindo. ¿Les gusta ese título? Pongámoslo en obra. Los testimonios dicen, lean conmigo, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Por quién? Por Elías, fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida. Todavía estamos investigando quién era el tercer Elías. Juan el Bautista, Consejo del Régimen Alimenticio. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Ahora dicen, ¿pero quién? Si no hay ningún santo, ¿no? Ni Elías era santo, ni Moisés fue santo. Pero ese tiene muchas pifias. Usted no escuche. No vea el currículum de la persona humana. Usted escuche la voz. Porque esa voz es la que el Espíritu del Señor está hablando. No hay santo que venga a decir alguna palabra hoy en día. Pero el Espíritu sí trabaja con esos corazones porque los ve sin mancha. El único capaz de ver sin mancha. Dice que va a preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Vamos a resumir. Tenemos el profeta Elías. El segundo Elías, ¿quién? Juan el Bautista. Y el tercero, para un reencuentro, pero esta vez en su segunda venida. Ahora, el tercer Elías no es una persona que pretenda ese título de manera especial y exclusiva. Y aquí han habido problemas. Hay líderes, no dentro de nuestra iglesia, sino que del cristianismo, que han pretendido ese título. Y Juan el Bautista, de quien Jesús dijo ser el mayor entre los nacidos de mujer, y el Elías que había de venir, ni siquiera Juan el Bautista pretendió ser ese Elías. De hecho, su grandeza nunca quedó más mayor estipulada cuando él pronunció las palabras de Juan 3:30. Juan 3:30 dice, cuando vio a Jesús, dijo, es necesario que él crezca. Y ahora Juan hacía su retirada. Y Juan el Bautista tuvo esas pretensiones. Pero en la época en que estaba después del gran chasco, hubo mucha gente que criticó a la hermana Juan con que ella se hacía o se autodecía ser el tercer Elías. Pero hubo un problema grande ahí.
bueno, se le ha criticado un montón de cosas. Pero si alguien quisiera leer más tarde, indagar en esto, se encuentra en una sección titulada La obra especial de White. Esto fue un año después del Congreso de la Asociación General, en 1888. Ella se dirige a un grupo de hermanos de Battle Creek, de donde era ella, y criticaban su obra y le hacían oposición. Entonces ella hizo un sermón, cómo hacer frente a un punto de doctrina controvertido. Ahora, yo no me voy a detener en contarles qué fue todo lo que pasó, pero sí quiero destacar algo que ella dijo. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad profundamente. No se quede con eso. No se quede solo con la crítica. Investíguelo. Pídale al Señor ayuda y guía para que usted, el Señor, le muestre dónde está la falla, como ellos lo hicieron. En la palabra, ¿dónde busque? En la palabra de Dios. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. El sermón completo está en Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 65. ¿Ya? Ahora, lo importante es que ella no se auto refirió, ¿ya? Sino que ella está haciendo la aplicación personal, porque aludió, no solamente, ella no se aludió a sí misma, sino que le dio el título de Elías a varios. ¿A qué personaje? Ejemplo, de tiempo atrás, Juan Wycliffe. ¿Lo conocen ustedes? ¿Han estudiado? Yo cuando me llamó la atención esto de los tres Elías, me puse a investigar. ¿Y quién es Juan Wycliffe? Wycliffe surgió de las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición en esa época. Bueno, esto está, ustedes ven ahí, El conflicto de los siglos, página 87. Nadie había trabajado antes de él, está antes de Martín Lutero inclusive, ¿ya? En una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera tenerse. ¿Qué dice la hermana Juárez? Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Vámonos a uno más conocido por nosotros, ¿ya? Guillermo Miller. Ahí ya estamos más ubicados, ¿cierto? También la profeta habló de él como Juan el Bautista. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que le unieron proclamaron al mundo el segundo advenimiento del Hijo de Dios en la nube. Y no solamente una persona de carne y hueso, también habló de sus casas públicas ahora, de las páginas impresas. En esa época no había tele ni celular, había que leer. Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo ¿quién? Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Entonces, hermanos, ella no se autorrefirió, ella habló de los demás como Elías. Bueno, ¿a quién representa el tercer Elías? A todos aquellos que con el espíritu y el fervor del profeta Elías y Juan el Bautista de antaño, de Juan Wycliffe en la pre-reforma, de Guillermo Miller en la era del gran despertar adventista, o de Elena de White, están empeñados en preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en su segunda venida. Yo oro para que Dios nos ayude mientras, como Elías y como Juan el Bautista, hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado a hacer. Que el Señor los bendiga. Bueno, hermanos, para concluir este bendecido sermón, vamos a ponernos de pie para cantar las estrofas del himno 578. Cuando suene la música nos ponemos aquí.